alongside doctors and nurses of all nationalities and religious traditions. Durante mi vida profesional he trabajado junto a doctores y enfermeras de diferentes nacionalidades, credos y religiones. In that setting, you have to make living together a reality every day. En este contexto, uno tiene que hacer realidad eso de convivir juntos en una base, día a día. I would like to share some of my own experiences discovering and enlarging the circle of common ground that binds us together as part of a human family. A mí me gustaría compartir con ustedes algunas de mis experiencias de cómo he descubierto y ampliado el círculo de todos aquellos puntos en común que nos unen como parte de la familia humana. The first step for me has been simply reaching out to others who are different. El primer paso para mí ha sido simplemente salir al encuentro de aquellos que son diferentes a mí. As you reach out to others and get to know them, you begin to blow out of your mind the stereotypes and fears you have of them and their group. En la medida en que vamos al encuentro del otro y los conocemos, empezamos a deshacernos de todos aquellos estereotipos y temores que tenemos sobre ellos o sobre su grupo. You discover what they like and dislike, and that their hopes and aspirations are similar to yours. Descubres lo que les gusta y lo que no les gusta, y te das cuenta que esperan y aspiran a lo mismo que esperas y aspiras tú. Two early friends when I started working were a Ghanaian Methodist and an Irish Catholic. Dos amigos que yo hice cuando estaba haciendo mi práctica de pediatría, uno era de Ghana y era metodista, y el otro era irlandés católico. When I fasted during Ramadan, they gave up chocolates. And when they fasted in Lent, I gave up chocolates too. Cuando yo ayunaba durante el mes que dura el Ramadán, ellos también dejaban de comer chocolates. Y cuando ellos ayunaban durante el tiempo de Cuaresma, yo dejaba de comer chocolates también. We then shared in each other's festivities. Luego compartíamos las festividades de cada uno. These friendships were an easy way to learn about each other. Esa amistad fue una manera fácil de aprender unos de otros. With other friends, we hosted international dinners as a way to appreciate each other's backgrounds. Con otros amigos también organizábamos cenas internacionales como otra manera de apreciar la cultura y el origen de cada uno. In England, we have open days and interfaith walks, where communities walk from a church to a mosque to a synagogue to enable mutual understanding and respect. En Inglaterra, en una escala más amplia, organizamos caminatas interreligiosas, donde todos vamos caminando de una iglesia hacia una mezquita, hacia una sinagoga, y eso es algo que nos permite comprendernos y respetarnos mutuamente. A second step after forming friendships is to go deeper in dialogue and honest conversations to discover the pain and suffering of the other. Un segundo paso, luego de construir amistades, es profundizar más en conversaciones y diálogos honestos para descubrir el dolor y el sufrimiento del otro. You begin to see history and world events through the eyes of others, as well as sharing your own view of the world. Tú empiezas a ver la historia y los eventos mundiales a través de los ojos del otro, al mismo tiempo que compartes tu propia manera en la que ves el mundo. This is a time of mutual learning, but it can also be a painful time. Esta es una oportunidad de mutuo aprendizaje, pero también puede ser algo muy doloroso. You recognize as you look at world events that there are times in history when your own group is wronged, and at other times it is your group that wrongs other people. Entonces son momentos en los que a medida que ves los eventos mundiales, reconoces que han habido algunos momentos en la historia en los que tu grupo ha sido víctima de otros, pero
han habido momentos también en los que ha sido tu grupo el que ha cometido errores en contra de los otros. These are two sides of the same coin. Son dos caras de la misma moneda. Pero también he tenido que vivir con el dolor y el sufrimiento que los musulmanes con puntos de vista extremistas han causado en otros eventos tales como el 9 de septiembre, los atentados en Londres, los recientes actos terroristas en París y en Bélgica. I have been shocked and pained by these events and the suffering caused through them, and can only express my apology for these and other such events. Me han sorprendido y he sentido mucho dolor ante estos eventos y el sufrimiento que estos han causado, y solo puedo expresar mis disculpas por estos y otros eventos similares. However, it is not enough to just get to know each other and dialogue, even if that creates better understanding and awareness of each other's perspectives. Sin embargo, no es suficiente conocernos y dialogar, aunque con esto logremos un mejor entendimiento y conciencia de las perspectivas de los demás. We have to go one step further and take action together on issues that are dear to us all and that enable true community building. Necesitamos ir un paso más allá y juntos llevar a cabo acciones que respondan, a los problemas que a todos nos atañen, y a través de este trabajo conjunto podamos construir verdaderas comunidades. This can be done in many ways: working together to help refugees, volunteering together in community projects, supporting developments through organizations to improve the condition of people wherever we can around the world. Esto puede hacerse de muchas maneras, trabajando juntos para ayudar a los refugiados, hacer juntos voluntariados en proyectos comunitarios y apoyando el desarrollo a través de organizaciones profesionales y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la condición de los más desafortunados de manera que podamos en cualquier parte del mundo. It has been a privilege serving as president of Initiatives of Change International, as this gives me other examples of how working together can make a difference. Para mí ha sido un gran privilegio servir como presidenta de Iniciativas de Cambio Internacional, ya que me ha dado la oportunidad de conocer otros ejemplos de cómo unidos podemos hacer la diferencia. Initiatives of Change is a worldwide movement of people of diverse cultures and backgrounds. Deseando apoyarlas activamente y animándolas en sus esfuerzos por capacitar a más mujeres en la metodología del diálogo y la construcción de la paz. In Lebanon, I was told that they had learnt that the following conditions enabled true dialogue and discovering common ground to take place. En el Líbano me contaron que ellos habían aprendido que para que se dé un verdadero diálogo y puedan descubrir sus puntos comunes deben dar las tres siguientes condiciones. Firstly, it must be a dialogue of equals. Primero, debe ser un diálogo entre iguales. Secondly, it must be a dialogue of hearts and minds to bring real understanding. Segundo, debe ser un diálogo de mentes y de corazones para que haya un entendimiento verdadero. Thirdly, it needs to be a dialogue that works for the good of the other, not using them as an instrument. Tercero, debe ser un diálogo en el que realmente busquemos el bien del otro y no busquemos utilizarlos como instrumentos. Fourthly, there should be no taboo subjects, but that respect is owed to the other in expressing all their views. Cuarto, no debemos tener temas tabú, pero debemos respetar la expresión de todos los puntos de vista. And finally, accepting criticism from the other. Y por último, debemos aceptar las críticas del otro. In this spirit, we can start to talk about the shared common ground, as well as respectfully listen to the different viewpoints and perspectives. En este espíritu podemos empezar a hablar de todo aquello que tenemos en común y que nos une, y respetuosamente escuchar los diferentes puntos de vista y las diferentes perspectivas.
As we talk, the circle of common ground based on shared values enlarges and our differences seem less significant. Al hablar de todo aquello que tenemos en común, los valores compartidos se amplían y nuestras diferencias parecen menos significativas. Ordinary people can make a difference. La gente común y corriente puede hacer la diferencia. If we want to create a compassionate society, it starts with us as individuals. We have to model in our own lives what we want to see in our communities. Si queremos crear una sociedad compasiva, esta debe empezar por nosotros como individuos. Tenemos que modelar en nuestra propia vida lo que queremos ver en nuestras comunidades. Jean Monnet, who was instrumental in the formation of the European Union after the war, said, "Nothing happens without people, nothing lasts without institutions." Jean Monnet, quien fue clave de la formación de la Unión Europea después de la guerra, dijo: "Nada ocurre sin la gente, nada dura sin las instituciones." We need to work both at personal and institutional level if we want to create more inclusive, equitable society where everyone's needs are met. Si queremos crear una sociedad más inclusiva y equitativa, donde se satisfagan las necesidades de todos, tenemos que trabajar tanto a nivel personal como institucional.